porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. El tema de esta tarde es el rastro de la serpiente, parte 2. Estamos en sábado 6 de junio del 2020. Verdades de valor eterno, presentadas por el reverendo Germán Uribe Bravo. Por tanto, mis saludos afectivos, tal como suena la palabra, con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho deseo de que podamos asimilar algo de esta conferencia, verdades de valor eterno. Las 3 de la tarde de hoy sábado. Repetimos, el tema de hoy es el rastro de la serpiente, parte 2. Es de gran interés para mí que todos podamos asimilar esta palabra, podamos leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro más importante en este mundo que la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, es el cuidado de Dios, es el alimento de Dios para sus hijos. Es el libro más antiguo, por tanto hacemos bien en ponerle cuidado. Es posible que en su casa haya cosas muy importantes ahora, pero estas son cosas mejores. Diría yo que la razón por qué muchas veces tengo que exaltarme un poquito en la predicación, tratando de forzar o jalonar. Todo depende en lo que estemos elaborando, y según eso nosotros vemos que la voz también jalona un poco. Nosotros decimos que es verdades de valor eterno porque así es, son verdades de valor eterno. Vale la pena ponerle cuidado, interesarse. Son palabras muy bien analizadas de parte del Consejo de Dios para aquellas personas que en este tiempo harán parte del nuevo mundo. No es solamente un título de nuevo mundo, hay un nuevo mundo. Algunas escrituras nos anuncian que en este tiempo, ahora, los días serán como los días de Sodoma y Gomorra, los días como cuando 2 ángeles visitaron a Lot, y dice que eso fue al caer la tarde. Al caer de la tarde llegaron estos 2 ángeles. Lot estaba en la puerta de la ciudad, y la palabra que traían los ángeles era que Lot y su familia se apresure para salir porque iba a llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero visto de que los sodomitas, como en este tiempo, eran muy corruptos, ellos pensaban hacerle violencia sexual a los ángeles que llegaron a Sodoma, y por tanto ellos querían que Lot entregara a estos ángeles
para el disfrute sexual de los de Sodoma y Gomorra. Pero dice que los ángeles aplicaron una señal y los enceguecieron, se volvieron ciegos, los violadores, los violentos de aquella tarde en Sodoma. Así que es muy mala señal cuando se cita en el libro de Lucas que estos días serán como los días de Sodoma y Gomorra. Este es un tiempo de violadores, un tiempo de sodomía. Hay lesbianismo por todas partes. Y entonces los ángeles están por ahí también. Ángel quiere decir en la Biblia mensajeros. Allí eran dos, pero resulta de que no tuvieron cuidado de que el final para Sodoma y Gomorra había llegado. Si usted sigue leyendo el capítulo 18 y 19 del libro de Génesis, se da cuenta que al amanecer de esa etapa llovió fuego del cielo y solamente quedaron fuera 3 personas, que fue Lot y sus 2 hijas, y llegaron al amanecer del nuevo día a la región de Zoar. Ese es más o menos el anuncio que tiene la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, muchas veces la gente dice, pero ¿por qué será que la gente habla tanto del juicio y le gusta hablar del juicio y eso? Porque todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para desayunar, para almorzar, para comer. Y este no es el tiempo de desayunar, no es el tiempo de almorzar. En este momento estamos en el final. Entonces es un tiempo de una merienda apuradita. Solamente que la culpa, pues, la tienen sus predicadores, sus sacerdotes, sus pastores, que ellos en la Biblia no consiguen nada. Ellos a esta hora están batiendo el chocolate. Otros estarán haciendo por ahí, pelando los hoyocos. Entonces, no es así, porque ya estamos en la tarde. Estamos ya deslizándonos a un nuevo día. Y ya estamos en eso. Ahora, para encontrar eso me hace pensar, acá en mi casa, los nietos míos tienen unas gallinas. Y me doy cuenta que las gallinas les echan el forraje y las gallinas raspan por donde no es de raspar y todo lo hacen raspando y desvían el alimento y sacuden y pican donde no es ni como es y siempre botan hacia atrás, echan la comida. Entonces yo pensaría que si cotejamos esto con los dirigentes de algún grupo, de varios grupos, o a nivel mundial, porque hay hombres que supuestamente han escalado muchísimo en estos pasados meses. Murió, por ejemplo, en Estados Unidos uno de los mejores predicadores, o el más grande predicador, que así decía la gente, que era el doctor Billy Graham. Fue uno de los primeros que lanzó su mensaje desde Londres en el primer año del 60. Todo el mundo y las cadenas del mundo estuvieron a su servicio. Y así hay la Iglesia Católica, un papa, entre los musulmanes hay hombres de mucho calado importante para dirigir a sus gentes desde la ciudad de Medina. Allá tienen su Meca. La Meca es el trono donde está a lo máximo la crema de sus dirigentes y de donde sale la palabra. En Roma está la Iglesia Católica. Entre los evangélicos está en todas partes, porque es que Jesús un día dijo, hablando en el capítulo 4 de Juan, le dijo a la samaritana, viene la hora y es la hora, dijo, que no se hablará de
un punto fijo, sino que se hablará desde cualquier parte, dijo él. Entonces, no necesitamos raspar tanto. Lo que tenemos es que atinar exactamente lo que queremos ver en el caer de la tarde. En el caer de esta tarde de final de Piscis y en introducción de la era de Acuarios. Nosotros somos parte de la era de Acuarios. Si usted sigue estas enseñanzas, esta doctrina y todo, usted será parte de la era de Acuarios. Ahora bien, habíamos hablado de estas cosas. Leímos el libro de Isaías, el capítulo 55, que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, y eso está bien. Hay mucha palabra que Dios se la reserva para decir. Es decir, usted siga ahí donde está, que yo le estoy hablando de acá. Siga caminando como está, que yo voy caminando así. Pero también la palabra no solamente nos está hablando de eso, sino que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29 y versículo 29, dice que las cosas secretas, eso que yo estoy hablando del rastro de la serpiente, son cosas secretas. Usted las va a ver, las va a entender, no se quedan en el secreto. Entonces dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para los nietos para siempre. Entonces, las cosas secretas son las que no se van a quedar en el secreto, pero están saliendo. Usted las va a ver en este momento, en este día, acerca de estas cosas del secretismo. La Biblia nos habla a nosotros, porque ya entramos en materia de el tema que es el rastro de la serpiente, parte 2. Vamos a ser breves, no se preocupe. Así que tome cuenta, segunda de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Estamos hablando acerca del mundo antiguo. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5 nos dice de esta manera: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces dice que Dios en el mundo antiguo no le perdonó a esa gente, no le perdonó, dice aquí, si no perdonó al mundo antiguo. Ahora preguntamos, ¿cuál es ese mundo antiguo? La gente no sabe cuál es el mundo antiguo. Es decir, estamos dormidos. Eso está mostrando que están dormidos. No sabe cuándo es el mundo antiguo y por qué. Yo estoy leyendo la escritura y dice, y ya les decía yo acerca de las gallinas. Raspa, no entiende. Entonces, bueno, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con su familia. No perdonó al mundo. ¿Cuál es el mundo antiguo? El mundo antiguo es el mundo que existió antes del diluvio. Antes del diluvio. El mundo antiguo. En una próxima conferencia, que creo será el rastro de la serpiente, parte 3. Allí vamos a demostrar cómo el mundo se hizo en el principio. Lo vamos a demostrar, usted lo va a entender perfectamente. No es llenar a la gente de palabrería, sino demostrar. El mundo antiguo no era como lo tenemos ahora. El mundo del cual habla Pedro es un mundo que estaba construido de una manera que, como fue hecho en el principio. Entonces lo encontramos ahí, un mundo hecho como una casa se hace en 3 niveles o en 3 pisos. Entonces, cuando Pedro nos está hablando del mundo antiguo, nos está hablando del primer piso, del primer nivel. Así fue que lo hizo Dios. Usted lo va a ver.
Entonces, ese mundo antiguo dentro de la ciencia actual se llama Pangea. Pan quiere decir universal. Geo quiere decir principio. El principio de esa construcción estaba así. De tal manera que cuando nos habla Pedro nos está hablando del primer nivel. El mundo antiguo es el primer nivel. Porque le decía yo, como las gallinas, hablar por hablar, eso no va a ninguna parte. A nadie lo mueve. Usted pudiera ser un hijo de Dios, un creyente, pero usted no le despierta apetito de eso. No le despierta apetito. Me recuerda algún tiempo, muchos años atrás, entre los antioqueños había una familia Ospina. Y de esa familia hubo un presidente que se llamó Ospina Pérez. Entonces, alguna vez dentro de las anécdotas de él, cuando estudiante, él era campesino. Y entonces habían viajado por muchos caminos escarpados. Como eran ricos, él traía a sus ayudantes y que le cargaban la maleta y le arriaban la burra. Entonces, no traían ya forraje para él ni para los animales. No traía comida para él y forraje para los animales, no traía. Entonces, conocían que en ese camino había una finca, y en esa finca una señora, pero que esa señora era muy esquiva, no daba el brazo a torcer, si la saludaban no contestaba, si le decían denme un permisito para sentarme aquí en su casita, no permitía. Pero entonces Ospina Pérez era muy inteligente, era universitario, y entonces le dijo al que venía con él, al escudero de él, le dijo, tú tienes cuidado de esto, y yo hablar con la señora a ver si alguito nos dé. Entonces la saludó a la señora le contestó a media voz. Entonces dijo, vea doñita, yo quiero que me haga un favor. Digo, ¿qué será? Usted sabe, yo soy fulano de tal, de la familia Ospina. Digo, sí, pero digo, vea, yo quiero rogarle un favor. Que nos dé un permisito aquí afuera en el andén, que nos prestara una ollita para nosotros hacer una sopita de piedras. Entonces la señora nunca ha oído eso. Y caramba, o sea, eso le abrió el entendimiento a ella, o le curiosidad. Y dijo, pues, ¿cómo así una sopa de piedras? Como ella era un poco así, que le golpean en el codo y abre los pies. Entonces, ella dijo, bueno, ella lo que quería ver era cómo es que se hace sopa de piedras. Y claro, entonces ella les arrimó leñita y les prestó una olla, les trajo agüita, y entonces le trajo unas yuquitas, le trajo sal, mejor dicho, la curiosidad le trajo que ella les brindara algo, pero si no era así, no. Entonces ella le trajo todo eso, y entonces Ospina Pérez lavó unas piedras, pues, y las lavó, pero él no las echó las piedras, al fin lo que echó fue las yucas, lo que le daban nomás, pero él nunca metió eso, y la señora se hizo a un lado, y después ya estaban las yuquitas, estaba la comidita ahí, alguito que les brindó, y entonces él le brindó a la señora también. Dijo, ve, si caramba, la sopa de piedras ha sido buena, sabrosa. Pero ella no vio que las piedras lo echaban. Entonces, muchas veces hay gente, la curiosidad o tal cosa. La gente, ¿cómo es que usted habla de la serpiente? Yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Y usted puede acercarse y mira, yo hablo los textos con claridad. Entonces dice aquí esta palabra que hubo un mundo antiguo. Y lo que yo digo, hermano, hermana, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Usted déjese de hacer sinvergüenza como las gallinas, las parras. Léala. Estas conferencias las puede usted desmenuzar, leer. Ya tuvimos la primera conferencia. Entonces ahora la segunda. Y mire, estamos hablando de que Pedro dice que en el mundo antiguo Dios no perdonó. Y bien,
Entonces, en esa etapa perdonó o sacó de ese mundo antiguo solamente 8 personas. Estamos aquí en 2 de Pedro 2:5. Ojalá que usted no raspe tanto y vaya al grano. Bien, al pensar sobre este asunto y hablando del rastro de la serpiente, vamos a mirar que en ese mundo antiguo se perdió, se desbocó. ¿Y qué hizo que se desbocara? Por decir algo, el gobierno demoníaco del mundo antiguo era gobernado por Satanás, pero bajo la consigna de serpiente. Se ha hablado de serpiente, pero no de una serpiente que se arrastra. Había un hombre serpiente, y eso lo dice Génesis 1:24. Dios dijo: produzca la tierra serpientes, esto y más esto. Pero esas serpientes no era que se arrastraban. Hay 2 tipos de serpiente, una que se arrastra y una que no. En este caso, de la que estamos hablando es de la serpiente que se arrastraba, de la que no se arrastraba. Y en el mismo capítulo 1 y versículo 24, ahí dice: la serpiente fue producida por la tierra. Pero entonces no estamos hablando de que el diablo o la serpiente antigua bajó del cielo. Ella no bajó del cielo, es producto de la tierra. Ahora bien, como estamos hablando de un ser, un personaje que cambia es un actor que cambia de vestido, cambia de forma. Entonces dice la Biblia en el capítulo 1, y versículo 25, produzca serpientes que se arrastran. Pero en el versículo 24 habla de unos que no se arrastran. Dejamos la palabra serpiente porque lo que pasa es que para este tiempo tenemos que hacer notorio que el capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 2 dice, capítulo 20 y versículo 2 dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, a esa serpiente que se llama Diablo y Satanás. Estamos hablando de la misma de allá, pero la Biblia dice que hubo un juicio en el mundo antiguo que fue en el tiempo de Noé. Ahora bien, ese mundo antiguo va desde el capítulo 1 hasta el versículo 7 y versículo 24 de Génesis. Ahí se quebró ese mundo. Ahí se quebró ese mundo. Ese mundo, ese primer piso se hundió. Se perdió ese mundo ya. Ahí se perdió. Subió Noé con su familia. Ese mundo llegó al ocaso porque el diablo hizo tantas diabluras como serpiente. En la persona de serpiente, en el vestido de serpiente, hizo tantas cosas que Dios dijo, se acabó esto, voy a terminar con esta gente. Ese mundo antiguo se acabó porque el diablo, la serpiente, hizo tantas. Es decir, en esos 7 capítulos usted no encuentra diablo, Satanás, no. Usted encuentra todo el tiempo serpiente. Todo el tiempo trabajó como serpiente. Ahora, pero si hablamos de una serpiente que en ese entonces, en el mundo antiguo solamente aparece la serpiente. A mí me gusta, yo siento gran dulzura en mi corazón, porque yo sé que hay gente que me ve y me oye, y que le gusta aprender. O sea, mejor dicho, su corazón es como si tuviera alas o brazos para abrevarse de esa palabra. Les gusta porque les gusta la palabra. Pero en este mundo que se está ya deslizando, la gente está durmiendo, por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes. Estás durmiendo en el polvo. Estás dormido haciendo borracheras. Estás dormido en orgías.
estás allí en esas tonterías. Pero hay otras gentes que le gusta aprender. Oh, brillan en su cara, en su frente, en su todo. Ellos son una miel. Ahora bien, entonces ese mundo se perdió, pero bajo ese personaje, Satanás no tiene nada que ver, el diablo no tiene que ver, ningún otro título, sino serpiente, 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 serpiente. Por eso es fácil encontrar esto, no raspar tanto, sino mirar que ahí está, es la serpiente, la serpiente. Ahora bien, esa serpiente, cuando ya termina su trabajo en el capítulo 1, versículo 24, entonces vuelve acá en la Biblia y aparece y nos dice que Dios dice en el capítulo 2, que hizo a Adán en el versículo 7. Esto ya lo hablamos, pero yo se lo repito. En el capítulo 2 de Génesis y versículo 9, en el versículo 7 dice que Dios hizo a Adán, en el versículo 7. Pero en el versículo 9 dice que, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de ciencia del bien y del mal es la serpiente. Este árbol no es un árbol, es una persona. Este árbol de Génesis 2:9, de la ciencia del bien y del mal, no es un árbol, es una persona. No es una persona, es la serpiente. No es la serpiente, es un árbol. No es un árbol, es una persona. Para comprobárselo, vamos a ver. ¿A usted le gusta el Nuevo Testamento? A mí también. Miremos lo que dice aquí exactamente, porque usted lo que quiere es que no haya nada de mentiras. Vayamos entonces al capítulo 5 del libro de Romanos 5, porque a los que les gusta la Biblia y les gusta la revelación, hacen baile. Mire lo que dice el capítulo 5 de Romanos y versículo 12. Romanos 5:12 dice así: por tanto, óigame, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por eso fue que se acabó la primera etapa, el primer piso. El mundo antiguo se acabó porque entró el pecado al mundo, porque aquí dice, vea, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, bueno, aquí dice por un hombre, y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pero aquí lo que dice en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, está hablando de la serpiente, está hablando del árbol, porque el pecado entró al mundo por un hombre. Ya leímos de esa manera. Y aquí en mis notas, ya miramos lo que dice Apocalipsis 22, que la serpiente, el diablo o Satanás, será atado, será amarrado. La serpiente antigua, acá en Apocalipsis, se llama Satanás, dragón. Y ya vimos que la razón de haber perecido el primer mundo fue porque el pecado lo trajo un hombre. Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, no por una serpiente, no por Satanás, por un hombre, pero ese hombre es serpiente, ese hombre es Satanás. Le parecerá un poco enredado, pero desenrédese solo usted. Entonces, el pecado